Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto. Algunos ya me conocerán, ya he tenido el honor de estar trabajando con algunos de ustedes. Y pues bueno, hoy les voy a presentar el tema de Vue.js. Quizás ya hayan oído hablar de él. ¿Qué es Vue.js? Es un framework, como el punto JS lo dice, basado en JavaScript. Eh, a su vez está basado en HTML, CSS y JavaScript estándar, pero pues también soporta TypeScript y proporciona un modelo de programación declarativo. Esto quiere decir que, a diferencia de la programación imperativa, lo que se busca o la forma en la que se piensa es más bien como por objetivos y no por métodos. La programación imperativa, por ejemplo, con C, si ustedes quieren ordenar un array, tienen que pensar en el método de cómo hacerlo, no sé, un método burbuja, un radix, lo que sea. Y pues con la programación declarativa, por lo general, en el mismo ejemplo del array, pues solo le pones array.sort y ya te lo ordena, ¿no? Ahí piensa uno más bien como en lo que quiere lograr y no en cómo hacerlo. En eso consiste la programación declarativa. Vue es declarativo pues por herencia del mismo JavaScript, porque pues JavaScript, como ya lo sabrán, pues es declarativo, pero extiende estas propiedades declarativas pues más allá y nos permite hacer muchas cosas con muchísima mayor facilidad. Está basado en componentes y pues ayuda a desarrollar interfaces de usuario, ya sean simples o complejas, de manera eficiente. Algunas de las características son la representación declarativa, que ya lo había mencionado. En este caso, la forma en la que se extiende es que si un usuario está interactuando con la página, se van actualizando los datos en tiempo real y toda esa programación pues se hace de forma declarativa. Nosotros no nos tenemos que preocupar por cómo se va a hacer esa reactividad o cómo se va a comunicar, digamos, la parte de script, de JavaScript con el template. Nada de eso nos tenemos que preocupar nosotros, solo tenemos que pensar lo que queremos hacer y básicamente Vue nos va a hacer todo el trabajo, sin que nosotros tengamos que estar como que al pendiente de ello. Tiene un sistema de reactividad refinado. Esto quiere decir que pues se actualizan los datos en tiempo real de acuerdo a las interacciones del usuario. Es un framework progresivo. La misma página oficial de Vue nos dice que esto hace referencia a que si tienes una aplicación del lado del servidor existente, puedes conectar Vue en una sola parte de tu aplicación, en un solo pedacito. El hecho de usar Vue no te prohíbe que, bueno, tengo que hacer todo con Vue. No, si solo quieres usar una parte de tu aplicación con Vue, lo puedes hacer sin problemas. Y pues el rendereo de la aplicación lo hace de manera rápida y se mantiene rápido debido a que lo hace de forma inteligente. Lo que hace detrás Vue es que cada que hace un render, cada que hay una actualización en la página, pues encuentra la forma más óptima de no tener que cargar otra vez toda la aplicación para mostrar los nuevos cambios. Solo hace cambios en las secciones que, pues valga la redundancia, tuvieron cambios gracias a las interacciones del usuario, a una llamada de API, lo que sea, ¿no? Me parece que alguien escribió un comentario. Una disculpa, perdón. Ujú. Perdón. ¿Me pueden decir si aquí ya se ve? Sí, Genial. Pues les mencionaba lo que era Vue. Aquí, bueno, aquí estaba la definición que dije en un momento y las características que expliqué. Otra de las características es que, bueno, Vue está basado en componentes. Si, por ejemplo, han utilizado React, sabrán que se pueden utilizar componentes muy fácilmente. Tienes, por ejemplo, botones o headers o footers, lo que sea, con ciertas características, ciertos estilos que van a hacer con ciertas propiedades. Esto las puedes utilizar en diversas secciones de tu aplicación sin ningún problema. Voy a empezar a compartir código para que todas las características o definiciones que empiece a decir de ahora en adelante pues sean mucho más entendibles. Primero voy a crear un proyecto de Vue. La documentación oficial nos dice que, bueno, lo único que tenemos que tener es npm instalado.
y ejecutar esta instrucción. Yo aquí ya creé una carpeta que se llama prueba y ejecuta. ¿Qué nombre va a tener? No sé, prueba. No quiero que tenga TypeScript ni JSX. Bueno, si quiero que tenga un router de una sola aplicación. También quiero que tenga Pinia, que es para manejar el estado a nivel global. Es el nuevo estándar que usa Vue. Vitess no lo quiero y tampoco End-to-End Testing. Sling por Code Quality tampoco. Y bueno, ya nos dice qué paso seguir para poder ejecutar nuestra aplicación, ¿no? Prueba, npm install. Como es un proyecto nuevo, la instalación pues no va a tomar mucho, solo va a instalar unos cuantos paquetes y listo. Listo. Y pues npm render. Listo. Ya tenemos nuestra aplicación de Vue creada. Si nos vamos, la abrimos. Aquí está. Así es como ya podemos empezar a trabajar en Vue. Vue nos crea por default ya pues esta aplicación base que nosotros la podemos ir modificando pues a nuestro gusto. Como les mencionaba en la presentación, está basada en componentes. Esto es justamente lo que voy a explicar con el código. Así es que voy a abrir un Visual Studio Code para mostrar el código. Y listo. Si se fijan, de acá del lado izquierdo, nos creó todo esto, nuestros node modules clásico, y una carpeta que se llama source, donde podemos dividir nuestro proyecto en assets, en los componentes, donde aquí podemos poner nuestros botones, nuestros headers. Aquí, por ejemplo, nos puso estos componentes por default que se están mostrando aquí. Un router para podernos mover entre las distintas páginas, el store, y bueno, aquí crea un archivo main automáticamente que nos dice que va a montar app view, que es este archivo de aquí, que es el que tiene nuestro hello world, el you did it que aparece aquí, la navegación de aquí aparece con un router link que es parte de la sección del router de view, etcétera. Y bueno, aquí importante del main, nos dice que ese archivo app.view lo va a montar sobre el objeto de HTML que tenga el ID que se llame app. Ese está aquí en index HTML. Si se fijan, Vue crea ahorita por default aplicaciones de una sola página. Esto pues va a hacer que se cargue una sola vez y solo va a ir actualizando los componentes que vayan cambiando sin tener que hacer render de páginas completas otra vez. Esto pues optimiza mucho la velocidad de rendereo. Quizás nada más la primera vez que cargue toda la aplicación puede ser un poco más lento, pero las demás van a ser más rápido. Ayuda un montón para aplicaciones dinámicas que muestren gráficas, para que tenga mucha interacción con el usuario, para mensajería, etcétera, ¿no? Pero no se limita a una sola aplicación, a una sola página, perdón. Podemos aquí nosotros crear más páginas y de igual forma funcionaría. Entonces, pues bueno, esta es la forma en la que se distribuye Vue por componentes. Los componentes de Vue utilizan un formato que se llama SFC, Single File Component, y aquí se encapsula toda la lógica del JavaScript, del HTML y los estilos. Voy a mostrar un código de ejemplo para que se entienda eso de manera mucho más clara. Voy a estar haciendo modificaciones, no sé, por ejemplo, en el home, que va a estar dentro de mis views. Aquí está el home. Aquí, si se fijan, tenemos una sección de script. Que bueno, a mí me gusta más tenerlo template, script y hasta el fondo, el style.
pero eso es por mera preferencia personal, ¿verdad? Así como, bueno, yo estoy como que más acostumbrado. Aquí está mandando a llamar un componente desde el setup, pero ahí se fijan, tenemos las tres secciones que mencionaba en la presentación. Tenemos el template, donde vamos a poner todos los componentes que al final va a ver el usuario, interactuar el usuario, etcétera. Todo el script, que es la lógica, donde importamos componentes, donde declaramos funciones, declaramos variables, etcétera, y pues los estilos. Aquí por fines de pues darle un poco más de rapidez, yo ya tengo algunos estilos preparados para explicar algunas cosas, que aquí los pondré directamente. Y bueno, si elimino yo, por ejemplo, esto, creo un div nuevo, venga, la clase en CMain, cierro mi div. Antes de guardar, voy a mostrar cómo se ve mi página. Cuando guarde, cuando guarde, ya desapareció todo el componente que había importado. Esta es otra de las ventajas que tiene Vue. En cuanto tú guardas un archivo, ¡pum!, se ve reflejado tu cambio en tu aplicación. Ahora empezaré a describir un poco los elementos esenciales. Una de las cosas principales que tiene Vue es la interpolación de texto, que es la forma en la que nosotros conectamos el template con nuestro script y se usa con llaves dobles o comúnmente conocido como bigotes o mustache, que también escribiré a continuación. Si yo, por ejemplo, aquí declaro en mi, bueno, esto ya no lo voy a ocupar, aquí en mi script declaro una constante que se llama, no sé, count, va a ser igual a, voy a importar una cosa que se llama ref, que es lo que nos permite, o que, mejor dicho, le permite a Vue identificar la reactividad de sus variables. Es lo que, como va a tener una referencia directa de algo que va a estar modificándose constantemente, para Vue le es más sencillo obtener ese valor y detectar los cambios de ese valor para poderlos mostrar en el template. Entonces, voy a usar algo que se llama ref, lo voy a importar from Vue y que tenga el valor de 9. Y como mencionaba lo de los mostachos o bigotes, aquí yo pongo, por ejemplo, count, guardo, y ya aparece mi 9. Si yo le cambiara el valor a este numerito, pues también se va a ver reflejado. Entonces, la actualización se hace pues en tiempo real. Esto es lo que se le conoce como la reactividad. Y bueno, esto tiene muchísimas ventajas que iré describiendo más adelante. Bueno, justamente les mencionaba la reactividad, que es como el paradigma de programación que nos permite ajustarnos a los cambios de manera declarativa. Nosotros le decimos a nuestro programita, pues quiero que aquí siempre me esté mostrando el valor de count, sin importar si ya cambió, si el usuario ya le hizo cualquier cosa, ahí muéstrame lo que valga count. Y nosotros no nos tenemos que preocupar de nada de esa reactividad, solo con que lo declaremos, pues ya de manera muy fácil Vue se encarga de todo el trabajo y ya nosotros lo vemos directamente. Para eso usamos las referencias. Ahora, esos bigotes no los podemos usar dentro de los atributos HTML como tal. Digamos, no lo podemos usar dentro directamente de nuestro div, por ejemplo, de nuestro párrafo o de cualquier componente de HTML que estemos declarando en nuestro template. Para eso usamos algo que se llama directiva. Una directiva es un token especial que le dice a la biblioteca que haga algo con un elemento del DOM. Es como la manera en la que nosotros interactuamos con nuestros componentes de HTML de manera dinámica. Existen varias directivas como el divine, el
VTEX, if, etcétera, ¿no? Voy a interactuar con algunas de ellas para que, como que el concepto de directivas, que es uno de los más importantes de Vue, pues quede un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con las directivas? O mejorar primero que nada, ¿qué son cómo se declaran esas directivas o qué son? Podemos declarar, por ejemplo, aquí un div que contenga adentro nuestro count. Y nosotros podríamos, por ejemplo, darle un ID. Esto lo podríamos hacer en HTML puro como si nada, ¿no? Y aquí ponerle el nombre del ID. Yo guardo, el ID de ese componente es hola, si me voy a inspeccionar el código, selecciono ese elemento, pues aquí está su ID, ¿no? Hola. Esto, lo repito, esto es el HTML puro, es un atributo de los divs, ¿no? Como que su ID. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que ese ID sea dinámico? Pues usamos una de esas directivas que mencionaba, por ejemplo, la de Divine, que es la directiva más utilizada de todas. Y le digo dos puntos y ¿qué quiero que sea dinámico? En este caso yo quiero que lo que sea dinámico sea su ID. Aquí puedes hacer que sea dinámico su estilo, sus clases, lo que tú quieras que sea dinámico, se puede hacer. Entonces, si se fijan, cambió de color. Aquí parecía como cafecito, porque era un texto y ahora no, ahora me está diciendo que es una variable. Yo debo de tener una variable que entre ahí. En ese caso, pues ya lo tengo con hola, ¿no? Entonces voy a crear otra referencia que se llame hola. Y yo le puedo poner, no sé, lo que sea. Pardo. Si seleccionamos nuestro elemento, el ID ya es un ID dinámico. Si es que eso no, nos llegara a servir de algo o lo que sea, podemos ver muy claramente la potencia que tiene pues las directivas, ¿no? Les repito, el Divine es como la directiva más poderosa, además de la de Beyond, que también explicaremos adelante, y se puede resumir así. Esto es exactamente lo mismo que el Divine 2.id. El equipo de Vue lo hizo así, pues como se dieron cuenta que era la directiva más utilizada, pues bueno, lo pudieron hacer para que se resumiera de esa forma. Entonces, Divine 2.id es lo mismo que 2.id. Igual, no solo con ID, puede ser 2.style, 2.class, 2 lo que sea, ¿no? Existen otras directivas bastante útiles, como por ejemplo, se va a crear otro div que imprima hola, y aquí le voy a poner un if, por ejemplo. Adentro va a tener una variable que se llame true or false, y acá la voy a declarar. True or false. Este obviamente es un booleano porque este if lo que va a hacer es mostrarme o no el componente hola. Aquí tenemos nuestro hola porque la variable vale true, pero si le pongo false, desaparece por completo. Si nos vamos a aquí aparece el if diciendo, oye, aquí había un componente, pero un if lo desapareció por completo, ni siquiera le hice render, es lo que me está queriendo decir if. O sea, ni siquiera cargó en absoluto el componente aquí en el DOM. Existe otra directiva que es el else, en lugar de hola, que sea adiós. Que obviamente pues, funciona como el de este if de arriba. El componente que esté al mismo nivel de indentación, digamos, pegado al más próximo if, funcionará como else y lo tomará. O sea, este else va a trabajar directamente sobre el if que está acá arriba. Este sí lo renderó y el if no, porque pues este va de false y el else pues obviamente va a entrar con el true, ¿no? Pero si solo queremos esconder el elemento, pero que sí lo renderé, hay otra directiva, por ejemplo, que se llama
no sé, la VShow. Funciona parecido al vid. Tú aquí le pones una condicional simple. Puede ser aquí, de hecho, una función o lo que sea. Algo que retorne un true o un false. Y lo que va a hacer, bueno, en este caso, no me muestra el hola, pero si se fijan, aquí sí lo montó. Solo le puso un style display none para que no se viera. Es parecido al VIF, no se muestra, pero sí hace el render del componente. Hay, por ejemplo, bueno, para que no se me mantenga tanto el código aquí, esto lo comentaré. Hay otras directivas, como por ejemplo el before, que quiero que me itere un span desde 10 hasta n. Me imprimió todos los números. Bueno, pues desde 1 hasta que encontrara n, porque aquí le dije que me lo fuera imprimiendo, ¿no? Una variable dentro de unos bigotes. Se puede hacer un before de componentes más complejos, como por ejemplo, pues obviamente arrays. Si yo acá declaro un array, así, el array es un array de objetos, tiene dos objetos con un message, un X, y ya, ¿no? Lo que podemos hacer es imprimirlo en una lista con un before, itero entre mis items que acabo de declarar en una ref. Tengo el ítem individual por la iteración de los ítems y su index, ¿no? Voy a comentar esto de arriba. Nos imprimió el message porque está iterando a través de cada uno de los ítems y su index, desde 0 hasta, pues hasta n-1, ¿no? Otra cosa muy, muy, muy chida, muy padre que nos ayuda a programar muchísimo más rápido es que no solo podemos iterar así o con arrays, también podemos iterar objetos, simplemente aunque no sean arrays, podemos iterar a través de sus llaves, por ejemplo. Voy a crear otro objeto, una referencia acá en la parte de abajo. Mi objeto es, tiene esta forma, tiene un título, un autor y publish at, ¿no? No es ni siquiera un array, es un objeto puro. Yo quiero iterar sobre mi objeto y quiero que me obtengas el valor, la llave es esto de aquí y su index. Aquí ya está. Esto, por ejemplo, cuando las APIs nos retornan, no sé, JSONs enormes con un montón de llaves y objetos anidados, nos ayuda un montón. Por ejemplo, los que están acostumbrados a usar React saben que es común usar el punto .map y luego se puede hacer un desastre y tratando de iterar entre objetos. Y pues bueno, Vue nos permite de manera muy sencilla iterar entre distintos tipos de objetos con una de sus directivas, que ese es el before. Se pueden hacer cosas muy, muy interesantes con las directivas. Podemos hacer, por ejemplo, directivas dinámicas por completo. Por ejemplo, voy a crear un vbind, así solito, sin dos puntos, nada, donde yo le voy a pasar los atributos dinámicamente que yo quiera. Por ejemplo, un ID se lo puedo pasar, ¿no? Voy a crear un objeto así. Le voy a pasar como atributos al vbind, un ID y un disable, por ejemplo. Lo guardo, aquí está mi objeto, y si se fijan, cuando yo inspeccione el elemento, aquí tiene mi ID y su disable false. Perdón, disable true. Aquí se ve pues en el elemento. Esto pues ya se imaginarán la cantidad de posibilidades dinámicas que podemos hacer. Le podemos meter estilos a un objeto dinámico, podemos hacer infinidad de cosas, lo que se les ocurra de manera dinámica gracias pues a esta propiedad tan poderosa que tienen las directivas de Vue. No solo está limitado a los ejemplos que les estoy mencionando ahora. Ahora, existe otra directiva que es la
la segunda más utilizada, es el beyond. Aquí voy a crear dos botones. Aquí está ya declarada la directiva beyond click. El beyond lo que hace es que nos detecta eventos en los objetos que declaramos. Beyond hover, beyond press, enter, beyond lo que tú quieras, lo puede detectar de manera dinámica y mandar a llamar a una función. La forma resumida, al igual que el divine de dos puntos, la forma resumida del beyond es el arroba. Arroba click y beyond click son exactamente lo mismo. Voy a declarar dos funciones. Acá. Ahora, para la declaración de funciones, solo declaras la función, haces una root function y funciona. Para modificar los elementos y que React los detecte de manera, perdón, de manera reactiva, Vue los detecte, lo que tenemos que hacer es de la referencia obtener su valor y hacerle la modificación que nosotros queramos. En este caso, estoy agarrando mi valor count y le estoy diciendo, como es una referencia, es un objeto de tipo referencia, tiene una propiedad que se llama value. Si la modifico, Vue va a detectar ese cambio y va a decir, ok, estás haciendo una modificación que tengo que mostrar el cambio. Si, bueno, voy a guardar los cambios. Aquí están los dos botones que acabo de crear. Voy a mostrar el count para que se vea cómo funciona. Yo le doy clic. Vue automáticamente me detecta todos los cambios que están ocurriendo de manera reactiva. Hace la llamada aquí, le doy el clic con la directiva beyondClick al botón que tiene el signo de más. Ese a su vez van a llamar a estas funciones, o el de menos. Y al acceder yo a la propiedad value de la referencia que cree, pues ya automáticamente me detecta los cambios y me los muestra en pantalla. Si se fijan, la verdad es que es muy, muy, muy sencillo cómo hacer declaraciones, hacer funciones y empezar como a trabajar de manera dinámica y reactiva en Vue. Ahora, podemos hacer así algo como más interactivo, algo con lo que se vea cómo interactúan todos los elementos de manera reactiva. Voy a crear aquí un input con una nueva directiva que no he explicado aún, que se llama vModel. El vModel básicamente hace un binding, un enlace entre el template y el script, un enlace doble. Lo que ingresa el usuario se modifica y lo que se modifique se va a ver reflejado en el input. O sea, tanto de un lado para el otro. Si yo le escribo cosas, se va a modificar las variables que tenga en mi script, pero si en mi script mismo modifico esa variable, también se van a ver reflejados acá, en mi input que declaré. Declaré una nueva variable que se llama text. Entonces, pues, nada más la anoto acá. Esto es el enlace que va a tener Vue de la referencia con este input. Voy a guardar cambios. Aquí aparece mi elemento. Y ahora vamos a hacer algo pues más interesante. Por ejemplo, si yo aquí declaro un nuevo div que tenga un style con un divine, o sea, este style va a ser dinámico, solo declaro el objeto, no sé, color, y yo quiero que lo que escriba de color sea mi color, ¿no? El color de mi texto. Tenga la clase counter. Y aquí adentro quiero que se imprima mi count. Yo le digo que aquí sea red, se pinta red automáticamente porque ya encontró toda
todas las conexiones view ya las vio y dijo, ok, se modificó gracias al vModel el text que está relacionado con una ref, y ese ref a su vez está enlazado con un vbind al style de mi div, ¿no? Entonces, si le pongo green o el color que sea, pues me lo va a detectar y dice, ok, te lo cambio, porque por cada clic que yo le voy dando, por cada letra que yo voy escribiendo, Vue va haciendo todos los cálculos para hacer el cambio, y si nota un cambio, me lo hace. Lo hace de manera muy inteligente, y si no ve cambios, no está recargando el componente una y otra vez. Lo recarga hasta que nota un cambio verdadero. En este caso, el cambio verdadero lo va a notar aquí en el vtext para que sí cambie el color. Entonces, lo hace de una manera muy, muy, muy rápida. Bueno, ahora seguiré avanzando en las definiciones núcleo. Las propiedades computadas permiten crear una propiedad que se puede usar para modificar, manipular y mostrar datos dentro de sus componentes de una manera legible y eficiente. Esto quiere decir que si nosotros creamos una propiedad computada, adentro podemos detectar el cambio de alguna variable y retornar todo un proceso. Bueno, retornaríamos un elemento que se muestre en pantalla hacia el usuario, pero ya procesado. Voy a explicarlo otra vez con código para que quede un poquito más claro. Voy a declarar una propiedad computada aquí, la voy a explicar. Voy a imprimir esta propiedad computada. Perdón. Aquí tenemos que declarar en el import. Obviamente que vamos a usar una propiedad computada. Esta viene directamente de Vue. Lo que hace Vue es detectar, ok, declaraste una propiedad computada. Lo que voy a hacer es, voy a detectar el valor de count, y si es par, pues que me vaya imprimiendo si es par o no, y mostrar el valor cambiado de acuerdo a la propiedad computada que se hizo aquí. Entonces guardamos. Bueno, es un número par. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy entrando al valor y, bueno, imprime un sí o un no, dependiendo de si es par o no el valor. Detecta qué valores con referencia están dentro de su propiedad computada, y si hay un cambio de esos valores dentro de esa propiedad, hace una iteración de esta función. Ustedes dirán, ¿esto lo puedo poner directamente aquí? Sí, la única desventaja de los mustache es que solo permite una ejecución, pero por ejemplo, si aquí quisiéramos modificar una fecha, por ejemplo, que a veces toma muchas líneas, que tenga cierto formato, pues una propiedad computada es perfecta, porque hacemos todo el procesamiento de unas 3 o 4 líneas de código, n líneas de código, hacemos todo el procesamiento y imprimimos un string directamente, ¿no? De acuerdo a la modificación de una variable, en este caso, pues, count, ¿no? Otro de los elementos núcleo son los watchers, que son, bueno, las propiedades computadas nos permiten calcular declarativamente valores transformados, pero hay casos en los que necesitamos realizar efectos secundarios en reacción a los cambios de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de nuestra propiedad computada, en los watchers, nosotros sí podemos modificar el valor de una referencia que ya hayamos declarado, como por ejemplo, hacer una llamada a una API. Voy a hacer un ejemplo haciendo una llamada a una API y voy a modificar un valor. Voy a declarar aquí mi watcher. Al igual que con el computed, watch es un atributo de Vue que debemos de declarar para que yo esté al tanto de qué es lo que queremos hacer. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada que se modifique el text,
voy a mandar a llamar un if, que si el último elemento de ese texto es un signo de interrogación, va a mandar a llamar una API, y con base en eso voy a modificar un valor answer, que voy a declarar acá en una referencia, para que se vea cómo es que a través de un watch sí puedo modificar una referencia, a diferencia de una propiedad computada, y que me la muestre. Entonces, pues voy a simplemente poner aquí la respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a empezar a ingresar texto aquí. El texto está relacionado con mi text a una referencia. Va a detectar los cambios del text, porque aquí le dije que detectara los cambios del text, este watch. Se pueden poner aquí un array y detectar varios elementos. Esto sería en React el equivalente, por ejemplo, a un useEffect, más o menos. Entonces, va a detectar un cambio, entro con va a modificar este texto, lo va a guardar en la nueva variable temporal, va a decir si ese texto al final, o encuentra un signo de interrogación, mejor dicho, va a mandar a llamar a una API. Por ejemplo, aquí yo guardo, no sé, am I handsome? Puse el signo de interrogación y me dijo que sí, porque es muy inteligente esta API, ¿verdad? Entonces, aquí al momento de detectar los cambios, estuvo detectando cada uno de los cambios y preguntando hasta que sí encontró el signo de interrogación. Dije, ok, ya lo encontré, voy a acceder al valor de answer, lo voy a modificar porque es una referencia, entonces se va a modificar. Aquí apareció el thinking, hasta que acabó de hacer el thinking, ya me regresó la API una respuesta. Esta API pues nada más te dice sí o no aleatoriamente. Bueno, excepto en esta pregunta, esta no fue aleatoria, pero sí, en teoría es una API que toma su tiempo y que de todos modos podemos hacer como que llamadas más complejas dentro de este tipo de funciones watch, estar escuchando cada uno de nuestros inputs y obtener un valor de respuesta. Como se fijaron, yo podía seguir escribiendo y se podía hacer la API sin problemas. Las dejaba como en segundo plano, las acababa y te mostraba el resultado una vez que lo tenía. Y pues ya el último punto clave o núcleo de Vue son sus hooks de ciclo de vida. Se pueden ejecutar funciones cuando nosotros quedamos durante los distintos procesos del ciclo de vida de Vue. Podemos ejecutar código antes de que monte Vue el componente, antes de que lo desmonte, antes de que lo cree, después de que lo cree, antes de que haga una modificación en una ref. Si detecto que tengo que declarar una ref y detecta un cambio en esa red, puedo decir, antes de que me le hagas el cambio, yo quiero hacer una función y la ejecutas. Puedes llamar a una API o puedes hacer lo que quieras. Voy a poner un pequeño ejemplo de cómo funciona esto para que igual quede un poquito más claro. Primero que nada, pues hay que declarar en qué parte yo quiero hacer una ejecución del ciclo de vida. Yo quiero que sea on before mount, justo antes de que, perdón, on before unmount, justo antes de que se desmonte mi aplicación, quiero que algo pase, no sé, llamar una API o lo que sea. Entonces, una vez que ya declaré, ya importé desde Vue ese método, lo pongo y yo, por ejemplo, quiero que haga un alert. Justo antes de que te desmontes tú como aplicación, quiero que me aparezca un mount. Perdón, un alert con este método de on before unmount. Te declaro, no pasa absolutamente nada, va a pasar hasta que yo desmonte la aplicación, que eso se da ya sea cuando me cambie de vista, o si por ejemplo yo le doy aquí a About, va a irse a diagonal About, eso va a desmontar esta aplicación en la que estoy montado, que es Home, la va a desmontar y va a ejecutar justo antes de que eso pase esta tarea. Entonces yo me voy a About y dice, hey, no te vayas, quédate conmigo, porque justo antes de que eso ocurriera, pues me detuvo, ¿no? Lo detecta en todas las etapas del ciclo de vida, podemos hacer esa clase de cosas. Es como
pues una característica muy poderosa. Aquí hay un montón de usos que podemos hacer. Hay muchas veces que necesitamos que un elemento esté ya bien fijo, pues entonces antes de que cambie o después de que cambie la referencia, quiero que me mande a llamar cierta función o lo que sea, pues es una herramienta muy poderosa. Ya, yo le doy a aceptar y pues el comportamiento sigue exactamente su flujo. Termina de hacer esta ejecución y ya, pues hace el desmonte de mi home. Entonces, pues esos son como que los elementos claves de Vue. Es una herramienta muy, 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 muy poderosa, pero no es tan utilizada como uno creería. Es de hecho, por ejemplo, React o Angular son muchísimo más utilizadas, pero la verdad es que creo que merece la oportunidad de darle por lo menos una oportunidad en un proyecto personal o, intento hacer un proyecto pequeño para ver cómo funciona. Creo que sí se merece esa oportunidad Vue. Está aún creciendo, ya tiene algunos años, pero sí, ya mm, comparado con quizás con algunos otros frameworks o así, pues aún le faltan algunas cosas, pero aún así creo que el potencial y lo que ya se ajusta ahora es algo impresionante y que podría ayudarnos mucho en el desarrollo ágil de proyectos que, pues bueno, Aluxi se especializa en eso, ¿no? En hacer proyectos buenos, de calidad y muy rápidos. Esta herramienta pues nos podría ayudar muchísimo en eso. No sé si, bueno, tengan alguna duda o comentario. Pueden ser comentarios de lo que sea, no me importa. Estoy abierto a escuchar sus críticas y mejorar. Bueno, yo no más bien quiero conocer tu punto de vista con respecto a, bueno, a que ya has trabajado creo que en React y en Vue. Ujú. ¿Cuál creerías tú que es cuál es el framework como que un poco más sencillo de adentrarse? O sea, ¿cuál es el que tiene la curva de aprendizaje, digamos, más fácil? A mí en lo personal se me hizo muchísimo más fácil aprender Vue. Es como que más intuitivo y más ahora porque hubo algunos cambios con la versión 3 de Vue, que es justo lo que les mostré. Si ya estaban familiarizados con Vue, habrían notado que no declaré los watchers dentro de una función y así. Entonces hubo un cambio en la estructura, ya en la API se le llama, que se llama Composition, es lo que les mostré, que permite de una manera muchísimo más fácil hacer las declaraciones, no es tan restrictiva y todo. Y, que permite, bueno, poner tú donde tú quieras las funciones, declarar de la forma que tú quieras las referencias, porque no es la única forma en la que se pueden declarar referencias. En este momento solo use ref, pero se puede usar el reactivity que permite mayor manipulación de las mismas referencias para casos mucho más específicos. Pero bueno, en general, para la curva de aprendizaje, creo que es muchísimo más fácil en lo personal Vue. Incluso hay una cosa que se llama en React Redux y acá antes era Vuex, bueno, Vuex, y ahora uno utiliza Pinia y también Pinia trae un montón de mejoras y un montón de cosas para que toda la interconexión de componentes sea mucho más fácil para poder consumir, centralizar, digamos, mejor dicho, um, tus, tus datos y que todos los componentes lo puedan acceder a ellos de manera muchísimo más fácil, centralizar también APIs y cosas así. Pinia vino a traer como que muchas ventajas también en ese aspecto de que todo sea más sencillo para el usuario. Oh, excelente. Sí, muchas gracias, Ernesto. No sé qué. ¿Alguna otra duda o comentario? Pueden levantar su Yo, manita. yo tengo una duda sobre el asunto de Piña Ujú, y cómo utilizarlo y cómo no utilizarlo. Me refiero, actualmente estoy haciendo una aplicación, estoy trabajando en una aplicación ujú, que mando a llamar muchos datos de API que están más atrás.
Ujú, Entonces, como que básicamente estoy haciendo como puente de que no sé, un componente anterior mandó a llamar una información de la API y esa información para que el otro componente no vuelva a hacer la misma llamada, se la envío a través de la ruta del componente cuando uno lo llama. Entonces, me acordaba que una vez escuché eso de Piña y de los store, de que ujú. creo que Nux lo tiene, que esto también lo tiene como integrado, que era el asunto de como guardar información dentro como de un store y que de cualquier componente podía ser accedido a ese elemento. Correcto. Eh, ¿Eso lo cumple Piña? ¿Piña hace eso? Sí, sí. De hecho, Pinia ya es el nuevo estándar de centralización de datos de Vue. Antes era Vuex y ya es Pinia. También lo desarrollaron los mismos de Vue, pero era como un equipo secundario, algo así medio extraño, pero empezó a hacerse algo tan padre y tan bonitamente estructurado y entendible que pues ahorita ya es el nuevo estándar. De hecho, honestamente mi plática original iba a ser de Pinia, pero pues primero quería dar como una introducción a Vue y a ver si pues más miembros del equipo nos empezábamos a animar a usarlo y ya que tuviéramos como un conocimiento base, pues poder profundizar bien en lo que es Piña, los cambios que trae respecto a Vuex y esas cosas. Pero el Pero sí, instalar sí el cumple Piña, esa función de centralizar los datos, sí, respecto a y tu el, pregunta original. gracias, y al instalar Piña, ¿cambia algo de la estructura del código? Por ejemplo, ¿tendría que hacer como cambios en otros directorios? ¿O Dices simplemente... con Ujú. respecto a que ya estás usando Vuex. No, creo que no tiene no tiene ni Vuex, solamente Vue. Pero por Ah, eso, no. Sí, ujú. no, nomás tenés que hacer la centralización de tus datos en un archivo nuevo del store y a partir de ahí consumir o sea, tú creas un archivo en tu store que contenga qué es lo que quieres centralizar. Si se puede dividir esa centralización también, si no sé, quieres centralizar solo la sección de ventas en un puro archivo, ese archivo lo exportas y ya lo importas en cada uno de los componentes que quieras que usen esa centralización de datos. Entiendo. Vale, vale. Eso, muchas gracias. Interesante. Sí, pero si gustan, puedo profundizar más en cualquiera de los temas que di ahorita, o en el router, o en la centralización de datos, o lo que sea en un futuro. No tengo problemas con ello. Porque son temas extensos, sobre todo Piña es algo extenso, también me llevaría como una sesión completa, quizás explicarlo todo. A mí en lo personal sí me gustaría que hablaras de Piña, porque No, igual una vez lo escuché, pero como que no, bueno, estaba viendo de noche, pasando no. videos en YouTube y como que algo se me quedó antes de quedarme dormido, pero no profundicé. Y creo que es súper útil, porque ahora que estoy trabajando con esto, digo, oh, sería re bueno que todo estuviera, que lo pudiera llamar de cualquier lado a los datos, en vez de Ajá, estárselo. Ujú. haciendo llamadas en cada uno de los componentes que lo necesiten, sí, claro. Sí, Sí, sin problemas en un futuro, pues me pongo a hacer una investigación así bien y así con ejemplos también, si les gustó esta dinámica de mostrarle con código, también lo puedo hacer así para que sea más fácil. Un poco de definiciones que pues siempre es bueno tenerlas claras, hablar con las definiciones correctas y entenderlo con código. No sé si ese formato les parezca si en algún momento llegará a exponer los piñas. ¿Alguna otra duda, comentario? Si no, pues igual me pueden escribir, si ahorita no se les ocurre o algo y les llega la idea, me pueden escribir directamente en Slack. Y pues muchas gracias por su atención. Podemos ir en paz. Adiós.